Saludos a cada uno de ustedes, mis amados amigos y hermanos, a través de este programa Un Momento con la Biblia, a través de Conozca la Verdad. Cuando una persona o una organización, porque hay personas que se organizan y crean una organización para negar la doctrina trinitaria, pero cuando escuchamos sus afirmaciones al negar la doctrina trinitaria, estas son las consecuencias de esta doctrina al negar la doctrina trinitaria. Lo dice Jorge Mendizábal para empezar. ¿Dios murió? No. Dios no murió. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio. Lo que murió es el estuche, el envoltorio. Bíblica que el que murió en la cruz fue Este Dios. señor dice el Padre. Porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió. Salió el Espíritu del estuche. El que murió fue el Padre. Omar García dice que el Padre murió. No que el Padre murió. Dice que el Hijo César murió. Clavijo, apologista, ¿qué dice? Porque Dios como Hijo puede morir, pero Dios como Dios, por fuera de la encarnación, no puede morir y no tiene sangre para derramar. Total, ¿quién tiene la razón? Ok, entonces alguno dice, si los Mendizábal. unitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios No en entendió Cristo. Clavijo. Ok, Bueno, bíblicamente el que Omar murió fue el García, Padre. el Padre. ¿Quién fue el que nació de María? César ¿Nació Clavijo. Dios como el Padre? No, Dios como el Padre no puede nacer. La profecía, ese niño que iba a nacer, ¿quién era? El otro unicitario dice que el Padre. El Padre. ¿Quién fue el que nació de María? ¿Nació Dios como César el Padre? Clavijo, supuesto no, apologista. Dios como el Padre no puede nacer. ¿Quién nació? El Padre. Un sancocho. El cuerpo del El Hijo cuerpo fue del Padre fue por el traspasado en la cuerpo cruz. del Padre. Oyó, el cuerpo del Dios Padre fue que El fue Padre se traspasado en la encarnó, cruz. se cubrió, Porque cuando digo el Padre se encarnó, se metió en un cuerpo el Padre. Se metió en un cuerpo de Qué carne, terrible, ¿sí? Se cubrió con un cuerpo de carne, terrible. porque así enseña la Biblia. Total, Tú luego que dicen te que Jesús encubres, era el Padre, ¿sí? según Juan 14:9. Tú que te encubres, se encubrió Camuflado. con un velo de carne. Otro. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Estas son afirmaciones de supuestos líderes de esta organización. Así es. Solo Jesús, de la IPUC o de la IPUI, o los del nombre. El Hijo no es Dios, Yo inclusive le estoy afirmando ahí es humano, que el dice. Hijo no es Dios, es humano. El Hijo no puede ser Dios. Lo Total, humano no Juan es 14:9. Dios, porque Dios es espíritu. Otro pastor Vamos a de seguir. la unicidad. A ver, Dios te bendiga. A ver, Jesucristo no es Dios, olvídese, ¿sí? Ese Jesucristo Ese tiene un Dios. Jesucristo tiene un Dios. Y ese Jesucristo El murió Padre en la lo cruz. resucitó. Y un Dios Padre lo resucitó. Jesucristo no es Dios, dice. Jesucristo no es Dios. Es un pastor unicitario, Hugo Ricardo, el cual dice que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿por qué usan San Juan 14:9 para decir que Un Jesús sancocho. es el Padre literal que ve Felipe? Escuchemos este audio. David Orrea. Cuando usted entienda que quien nace es el Hijo de Dios, entonces usted va a entender O sea, que entre Padre con el Hijo hay ahí una hay distinción. No nació Jesús como el Padre, no señor. Nació, O sea, él no un reconoce que el varón, Hijo sea ¿sí? el Nació Padre un Dios. niño. No nació Dios como el Padre. Ojo. Vamos con otro. Ahí está el Jesús en nestorianismo. la carne no es el Padre. Jesús humano y Jesús divino. En su deidad sí Él es el Padre, Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Hay un audio más Claro, que lo claro, va a ahí refutar a tenemos. todos ellos, a todas esas afirmaciones unicitarias que he puesto. Este unicitario John Largo va Todo a esto pasa refutar por negar la doctrina todo a trinitaria. ellos. No sea ignorante, hombre. El verbo es el mismo Hijo. Deje de inventar como que Jesús es el primer ser creado. Arriano, arrepiéntase. Escucha, unicitarios. Tiene todas las herejías juntas. El credo de Atanasio, el arrianismo, todo junto, pues, hasta gnóstico. Bueno, esta es la gran realidad que se ve en el mundo de la unicidad en cuanto a la doctrina cristológica. Otros dicen Jesús humano, Jesús divino. Otros dicen que el Espíritu salió del estuche, del envoltorio. Otros dicen que Jesús era el Padre. Otros dicen que el Padre se camufló en el Hijo. Otros dicen que Jesucristo tiene un Dios, tiene un Padre. Jesucristo no es Dios. El otro dice que el Padre es el que se hizo carne en modo Hijo. O sea, es una terrible confusión cuando uno niega la doctrina de la Trinidad de Dios. Por eso que la iglesia primitiva que entendía esto de la distinción y la unidad, lo frenaron a toda esta gente en el siglo II.
justamente por esta herejía que ustedes están escuchando. Porque la iglesia primitiva creyó en la distinción, pero también creyó en la unidad. No unificó la unidad con la distinción, para decir que eran modos o que simplemente era el Padre hecho carne en 3 modos. No. La iglesia primitiva, apostólica, judía que inició en Jerusalén, distinguieron que el Padre no era el Hijo no era el Padre, ni mucho menos el Hijo era el Padre con el Espíritu Santo. No. Distinguieron, pero no los separaron, sino demostraron su unidad perfecta. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y le invito a que vean mi video sobre la enseñanza de Juan 14, donde habla Jesús sobre la distinción y la unidad. Dios los bendiga. Amén.